Buen día. Bueno, estas grabaciones tienen un fin que es buscar que las personas se incentiven y puedan entender, puedan descifrar los, lo que señala la Biblia. Muchas veces yo he escuchado que personas dicen, señalan, que no leen la Biblia porque primero es un libro muy complicado. Segundo, que es un libro que no se entiende. Que bueno, es que lo que pasa es que no empiezan a leerlo y se quedan porque no saben, se cansan de los diversos, digamos, nombres que se establecen en las primeras partes de la Biblia, pues en Génesis. O sea, los nombres de todo lo que es la generación de esos profetas o de las personas de las que se habla, pues. Entonces ya eso les complica la lectura o las hace fastidiosas, puede ser. Lo otro es que al principio, o sea, el Antiguo Testamento en la parte inicial, esos primeros libros, este, son complicados, o sea, es mucha parte histórica, le podría decir. Por otro lado, se tiene que la Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro que uno diga, este libro, no es un libro cualquiera, es una biblioteca. La Biblia contiene varios libros, muchos libros, y cada libro tiene su determinado, digamos, su determinada trama. Entonces hay los libros proféticos, hay los libros de los Salmos, hay los libros del Nuevo Testamento, o sea, los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis, las diferentes versiones de los apóstoles, los cuatro evangelios. También tienes Proverbios, tienes Eclesiástico, Eclesiastés, Sabiduría, Cantares y una serie de libros de profetas mayores y menores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Hay otros libros que son más agradables, como el de Tobías. Cantares es muy bonito también. O sea, hay diversos libros. Y cada uno de esos libros nos va diciendo ciertas cosas. Que la podemos leer literalmente y quedarnos ahí. Y no entender nada que nos están diciendo. O sea, ¿qué mensaje es el que Dios está dando en ese momento? Hay veces en que es el escritor, digamos el salmista, el profeta, el que realmente da la palabra, pues, o sea, escribe, manda, o está hablando y alguien está escribiendo, pero está escribiendo lo que Dios supuestamente le está diciendo a él. O sea, el mensaje que quiere que se escuche. Y puede ser que ese mensaje le pasemos por encima, lo leamos, pero no entendamos nada. ¿Por qué? Porque no es la época, porque eso fue hace mucho tiempo, porque eso no es ahora. No. Este libro trae estas alertas, son avisos, alertas, eh, digamos que conocimientos, lecciones de vida. O sea, es un libro bastante versátil. Todo depende de lo que esté leyendo la persona. O sea, si la persona va a leer un salmo, bueno, entonces busca entender el salmo. ¿Qué quiere decir ese salmo? ¿Qué nos dice ese salmo? O a cualquier lectura que nos esté guiando, lo esté tomando lo que esté diciendo el escritor. Pues. ¿Qué nos está diciendo? Porque no es un escritor como un escritor de novelas ni nada de esto. No. Aquí no hay novela. Este es un libro que no tiene principio ni tiene final. Es así de sencillo. No hay principio, no hay final. Hay muchos libros. Y cada uno de esos libros da una enseñanza, una advertencia, una lección, un aviso. Eso es lo que tenemos que buscar, entender. Y a veces eso se hace complicado, así la persona sea un creyente, o sea, dice, yo soy
creyente la religión católica, protestante, evangélica, eh, va, cualquiera de las, o sea, cualquiera de las diversas ramas de la religión, o sea, de lo que señalan la palabra, pues, o sea, lo que buscan eh, guiar a las personas en cuanto al conocimiento de ese ser especial que es Dios, ¿verdad? Que puede ser llamado Yahvé, puede ser llamado Jehová, puede ser llamado Alá, porque es el mismo Dios, no hay otro Dios sino Él. Y hay un solo Señor Jesucristo, eso sí es verdad, que Él es el ungido de Dios. Es más, es nacido del Espíritu Santo y la Virgen María. O sea, en un principio dice en el Evangelio de Juan, en un principio fue el verbo, y después dice, y el verbo se transformó en carne. El verbo era el Espíritu, o sea, es el Espíritu Santo. Y la carne es Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo? Porque Jesucristo es un hijo de hombre, o sea, su madre es María. María es una mujer, o sea, de humana. Pero su padre, no, su padre es Dios, que fue Espíritu Santo, que fecundó a la Virgen y le permitió que a él entrando en el cuerpo de María pudiese formarse un ser de carne, hijo de hombre, o sea, hijo de mujer, y que se llamaría Jesús. Así de fácil. Entonces Jesús muchas veces cuando dice yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí, es cierto, porque Jesús es el mismo Dios, pero hace la referencia, hace la diferencia en que la gente no se confunda. Porque imagínense nada más pensar lo que podrían hacer esas personas que eran, Dios mío, fanáticos y no creían. Imagina que alguien diga que yo soy el hijo de Dios. ¿Ves? Eso era terrible, eso era como para matarlo, y lo peleaban y se acabó. O como hicieron con Jesucristo, pues lo crucificaron y se acabó, punto. Vamos a matarlo porque él venía a cambiar lo que nosotros creemos y va a hacer cosas diferentes. No, siempre hay un interés en todas las cosas que lo tienen los hombres. O sea, la humanidad siempre ha tenido ese problema. No puede ver a alguien que hable diferente, porque eso significaría estar en contra de los principios sociales, políticos o económicos que pueda tener una sociedad. Ese es el gran problema que existe. Pero en este caso nosotros no tenemos nada que ver con eso, sino cómo interpretar nosotros, cómo interpretar realmente los diferentes libros que hay en la Biblia. No es leerlo de un solo golpe, o sea, no es leerlo la Biblia, agarrarla del principio hasta el final y leerla, no. Ni tampoco es leer un libro del principio al final, no. O los salmos del uno al último, no están planteados de esa forma, la Biblia no está planteada de eso. Si uno lo puede ver, está en la iglesia católica y en las iglesias cristianas. El pastor o el cura el lector, el sacerdote, toma una parte pequeña de la Biblia, de algún libro, y lo lee. Y ya está. Y ese libro trata de explicarlo. La cuestión es que hay veces que lo pueden explicar, pero no lo entendemos. Y nosotros, aun cuando tenemos la posibilidad de leerlo, que podemos tener una Biblia, cualquier Biblia que hable de Jesucristo, bueno, se interpreta igual, o sea, traiga lo mismo, nos puede dar una razón. Y una razón de qué es lo que qué nos dice la palabra, qué nos dice ese versículo, o qué nos dice esa frase, ese aviso que nos está dando en ese momento el que esté leyendo la Biblia, pues, o nosotros que estemos leyendo la Biblia, digo,
voy a leer hoy el Salmo, ¿qué? 23 o el Salmo 91, o voy a leer el Salmo X, o sea, el Salmo 24 o el Salmo 22. Voy a leerlo, pues, ¿qué dice? ¿Qué me están diciendo? O un salmo, o un escrito de, voy a leer un párrafo del escrito de Jeremías o de Isaías. Entonces, claro, digamos que ese versículo, ese capítulo, ese subcapítulo que hay de ese libro, ese tema, nos va a decir, o nos va a decir, o nos va a indicar, o nos va a alertar de lo que está planteado en ese, en ese libro. Eso es lo que se trata de hacer con estas grabaciones que, bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. En fin, vamos a dejarlo hasta aquí, que son las 11 minutos. Ya está, para no ser no tan largo y hacerlo más corto. En la segunda parte voy a si trato de hacer una lectura. Pues. ¿Ok? Bien, hasta luego.